Bueno, hablemos un poquito más de inspiración. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Terminamos la idea: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acá hay dos cosas que se van a decir de la escritura. Ese verbo que tenés ahí, ese verbo de estado en nuestra Biblia dice es, ¿no? Es. La escritura es inspirada y es útil. Es inspirada, ahí tenés la idea de que es por Dios soplada. Que este es un término náutico, aunque tiene que ver con la navegación. Eso no significa de que los navegantes no tengan un timón y no dirijan la nave, ¿no? Ellos hacen lo que ellos tienen que hacer, pero si no hay viento, ahí no tenían motores los barcos. Si no hay viento, no hay movimiento. Sin embargo, hay viento, pero si ellos no hacen lo que tienen que hacer, tampoco hay una dirección. Bueno, eso es algo así, lo que funciona con la dualidad de autor. Dios es el que da, el que sopla la escritura, el que origina esto. Pero los autores no son forzados, sino que ellos van a hacer lo que ellos quieren hacer. Y eso es algo misterioso, porque Dios lo hace en forma soberana. No hay algo más grande para explicar la soberanía de Dios en cómo Él dio su palabra. Porque, por ejemplo, cuando vos mirás una expresión o una palabra que el autor quiso comunicar, ¿qué es lo que lo lleva al autor a utilizar ciertas palabras? Bueno, lo lleva a la formación que ese autor tuvo, ese autor bíblico, a qué se dedicaba. Y Dios en forma soberana fue proveyendo todas esas cosas en la vida de ese autor: una infancia, un padre, una madre, una forma de educación, un oficio, para que en el momento de escribir, él escriba lo que él quiera escribir. Pero al fin, el autor supremo es el que está dirigiendo todo, porque él es el que orquestó todo en la vida de esa persona para que él tenga eso en la mente y que sea de su propia voluntad. La dualidad de autor es tan misterioso como... No es que no se pueda entender, eso es lo que es y eso lo entendemos, pero es impactante, ¿no? Poder sumergirse en ese concepto. Es como si trataríamos de tener una comprensión exhaustiva de lo que es la Trinidad. Podemos entender cómo funciona, pero no podemos dimensionar todo lo que eso significa, todo lo que eso representa. Y ahí tenés la escritura. Dijimos, es inspirada por Dios y es útil. Y te va a mostrar para qué es útil. La palabra buena, ¿no? Es útil, sirve. La escritura sirve. Esto nos habla de quién dio la escritura y constituye una autoridad y también un propósito, ¿no? Es útil y es para esto, ¿no? Así que ahí tenemos uno de los pasajes fuertes que hablan de la inspiración. Vamos a ir a otra, 2 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, perdón. Versículo... estoy en primera. 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá es el misterio de lo que te venía diciendo. Dice que no fue traída por voluntad humana, pero los santos hombres de Dios hablaron. ¿Cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenés las dos verdades. Por un lado, el autor supremo, que es Dios. Por un lado, el autor inmediato, el autor que está a nuestro alcance, que es el hombre.
Acá, en este pasaje, en esta sección que va a empezar en el versículo 16, específicamente en el versículo 19, el apóstol Pedro va a dar el recurso más confiable que la iglesia va a tener para luchar contra los falsos maestros, para luchar contra el error. Y él va a alentar y va a exhortar a la iglesia a mantenerse firme, a mirar la Escritura como la única esperanza que hay en este mundo, para no quedar atrapado en el error, en el engaño. En el contexto tenemos a personas que se introdujeron en la iglesia y ellos van a hablar de un evangelio barato, de un evangelio que no tiene implicaciones para la vida de nadie. Simplemente es tomar algo y seguir cómodo con mis pecados. Ese evangelio es prontamente aceptado por muchas personas y se está arrastrando todo se lleva a su paso, ¿no? Y Pedro va a decir lo siguiente: si no quieren caer en eso, miren en la Escritura como algo supremo, como algo que fue dado por Dios, pero fue dado por Dios de esta manera, por medio de la inspiración. Estos hombres hablaron, pero estos hombres no hablaron de su propia voluntad, como dicen estos falsos maestros que traen una revelación nueva y que tuvo un sueño y Dios me mostró y Dios me dijo y esto y lo otro. No, Pedro va a decir, así no fue la inspiración, no se confundan, y los va a exponer a los falsos maestros. Esto de los falsos maestros no es nuevo, ¿no? Y esa metodología no es nueva. Ellos pueden vender un montón de cosas que son las personas, hablan al corazón de las personas, pero si hay algo que va a distinguir a los falsos maestros, a la luz de lo que dice segunda de Pedro, es que ellos no llevan a la iglesia a la santidad. Ellos no llaman al pecador a abandonar el pecado, sino que lo aceptan y el pecador está cómodo ahí. Y te das cuenta por el valor que le dan a la Escritura. Esas personas no predican en formas positivas, no le dan un lugar relevante a la Escritura. Sus plataformas son más bien escenarios, más que plataformas de predicación, formatos de púlpito. No, es un escenario porque es un show donde el hombre es valorado. Y todo eso tiene que ver con ¿qué? Con no prestar atención a la palabra de Dios, a la única antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y nos va a decir cómo es esto, ¿no? Dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Esa palabra interpretación ahí, vos decís, justo de lo que venimos hablando, pero no, esa palabra interpretación ahí no encaja mejor con la traducción. La idea ahí no es interpretar en el sentido hermenéutico del que estamos hablando, sino en el sentido de traer, de arrojar. Ninguna profecía es de arrojo, de origen humano. A eso se refiere, como que lo trajo el ser humano de su propia voluntad y ahora esto va a ser la palabra de Dios. Sí tenés la dualidad de autor, pero si Dios no está ahí, eso no es palabra de Dios, ¿no? No es palabra de Dios para nada. Y lo va a explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hablaron siendo inspirados. Ahí tenés la forma en cómo va a funcionar ese verbo. ¿Cómo hablaron? Hablaron siendo inspirados. Y eso está en pasivo, está en voz pasiva. Significa que la acción del sujeto recae sobre... la acción del verbo recae sobre el sujeto. Y no es algo que ellos lo hacen en forma activa, sino que ellos hablan siendo inspirados. Hablan activo, siendo inspirados pasivo. ¿Te das cuenta ahí la dualidad? Por un lado dicen lo que quieren decir, pero por otro lado son guiados a decir eso. Es claro el pasaje. Lo que nos cuesta es decir, ¿cómo pueden ser las dos cosas ciertas? Bueno, esa tensión la encontramos en la Escritura muchas veces, en varias doctrinas. En la doctrina de la salvación, vos te vas a condenar si no crees en el Evangelio. Entonces tengo que creer para ser salvo. Sí, tenés que creer, pero al final Dios te va a elegir para la salvación. Y las dos cosas son ciertas en la Biblia. Hay por un lado la responsabilidad humana y por otro lado vos tenés la soberanía divina. La santificación funciona de la misma manera, ¿no? O sea, ¿quién hace la obra de santificación? El Espíritu Santo, Dios, por medio de su palabra. Pero ocupados en vuestra salvación, dice, ¿no? Y eso es algo activo, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer.
Bueno, acá pasa de manera similar. Los hombres hablan, pero Dios habla. Y esto es dualidad de autor. Por eso no es coautoría, no es autoría parcial o circunstancial, sino es dualidad de autor, es inspiración orgánica. No podés separar una cosa ni la otra. Si no está la una, tampoco está la otra. Eliminando una, eliminás las dos automáticamente. Se pierde todo, ¿no? Y eso es algo que solamente lo puede hacer un Dios como el que tenemos, un Dios soberano. Ahora, veamos algunas implicaciones de esta doble autoría. Ya que la Biblia fue inspirada por Dios y una mente, la mente divina, fue la que originó todo y la que dirige toda la historia de la inspiración, de la revelación progresiva, entonces eso exige una unidad general. Unidad general. Vas a ver que la Biblia responde a un solo propósito. Te tengo que mencionar que este libro, como creo que recién lo dijimos, ¿no? Fue escrito más o menos en 1500 años, un periodo de más de 1500 años, desde que comenzó hasta que se terminó el canon. Fue escrito por más de 40 autores que tuvieron diferentes posiciones sociales. Algunos fueron reyes, otros fueron médicos, otros fueron pescadores, otros fueron pastores de ovejas. Tenés diferentes, ¿no? Otros abogados, diferentes clases de oficios, diferentes ocupaciones. Sin embargo, cuando se ponen a hablar de Dios, de su carácter y de sus propósitos, ninguno se contradice. Todos están de acuerdo, hay unidad general en las Escrituras. No hay una sola contradicción en la Biblia. Ahora, cuando Moisés escribe y él habla acerca de Cristo, él menciona muchas cosas que tienen que ver con el Mesías, pero Moisés no sabe lo que sabe Pablo del Mesías. Sí sabe del Mesías, pero no tiene toda la revelación. Pablo sabe mucho más, porque la revelación, aunque no hay contradicción y hay unidad general, hay progresión. Cuando vos vas a un pasaje de la Escritura, tenés que pensar, ¿qué es lo que este autor conocía de la doctrina y cuántas cosas no conocía específicamente? Los profetas, por ejemplo, ellos indagaban, sabían acerca de Cristo, sabían lo más sustancial, ¿no? Sabían que iba a venir, que iba a sufrir y que iba a volver y iba a reinar. Eso es la sustancia, ¿no? Pero específicamente no sabían que era Jesús de Nazaret. Y querían saber, y específicamente no sabían, bueno, este momento, ¿viste? Entonces, hay cosas que no se sabía y la revelación se fue dando en forma progresiva. Y cuando vamos a un pasaje de la Escritura, no tenemos que asumir que el autor está conociendo todo. No tenemos que pensar que Job conoce todo acerca de la doctrina de la resurrección. Aunque sí entiende algo, porque lo menciona, él no sabe lo que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 15. Hay progresión, pero eso no hace a la contradicción, ¿no? Eso es muy importante para entender, porque nosotros podemos ir a un pasaje, por ejemplo, como te mencionaba, en Job, y como hay unidad general en las Escrituras, vos le haces decir a Job que habla acerca de eventos específicos que él no conocía, que no estaban en su mente, que él nunca los mencionó. Y ahí estaríamos siendo imprecisos a la hora de interpretar. Tenemos que tener en cuenta hasta qué punto llegó su nivel de entendimiento. Eso no significa que yo no lo pueda enseñar en forma total, ¿no? Porque yo puedo decir, sí, hermano, Job conocía hasta acá, pero si me acompañás a 1 Corintios capítulo 15, ahí vamos a ver cómo esta doctrina se termina de realizar. Claro, Juan, vos imagínate, Juan escribiendo Apocalipsis, ¿no? ¿Cuántas cosas ya él terminó de pulir y de cerrar? Un montón de ideas. De hecho, el tiempo en que nos toca vivir a nosotros, en este tiempo de la historia, ¿Dios puede seguir dando su palabra en este tiempo? No, se cerró el canon, ¿no?
O sea, vos mirás ahí Hebreos capítulo 1 y te encontrás con principios que no pueden ser. Termina el libro de Apocalipsis y ves que tampoco, o sea, no hay manera, ¿no? Quiere decir que nosotros en nuestro tiempo recibimos la revelación especial de Dios en forma completa. No sé si te habrá pasado como a mí, que a veces yo me pregunto, me hubiese gustado ser uno de los valientes de David, hay uno de esos 30, ¿viste? Y pelear, todo eso me gusta. Y aunque no tengo la condición física, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí me gustaba. Y siempre quería ver a David y todo, uno de mis personajes favoritos, ¿no? Pero sin embargo, el tiempo en el que me toca vivir a mí es mucho mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque no hubiese conocido a Dios de la forma en que hoy lo puedo conocer. Y vos decís, no, pero David veía cosas que uno no ve. Sí, pero nosotros tenemos toda la revelación. Por ejemplo, David no tenía el libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación, ¿no? Es una palabra griega que es revelación. Revelación es quitar el velo, quitar la cubierta, ¿no? Revelar. ¿Y qué es lo que se va a revelar? Toda la historia de la redención. Cómo al final Dios va a triunfar. Y vos tenés ahí la victoria. Vos mirás el libro de Apocalipsis y te alienta porque vos decís, pase lo que pase, el mundo avance en la dirección que avance, al final Dios va a terminar victorioso. Él va a triunfar. Eso es el libro de Apocalipsis. Claro, de hecho, lo que ocasiona el libro de Apocalipsis es justamente eso. No es un problema teológico en cuanto a la escatología. No es que ellos decían, no, pero ¿será que está bien la pretribulación? No se hacían esas preguntas. Ellos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, estaban matando a todos los cristianos y parecía que al final el reino de las tinieblas iba a terminar triunfando. Y Dios en forma providencial da esta revelación, ¿no? Y esto alienta al corazón de esos hermanos que la estaban pasando muy mal con la persecución de Domiciano y tantas personas que le hicieron tanto mal a la iglesia, ¿no? Y ellos veían el final de la película. Y eso alienta al corazón, ¿no? Ver cómo Dios va a terminar triunfando. Es un libro de revelación y ahí tenés la revelación cúlmine, ¿no? Toda la revelación de Dios. Pero hay unidad general. Hay claridad general en las Escrituras. El mensaje de la Biblia es claro. Dios quiso comunicar su verdad, Él quiso darse a conocer. Él se autorreveló, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto no es un misterio. El mensaje fue para darse a entender. Pablo, ¿con qué intención escribe una carta a los romanos, por ejemplo? Él quiere mostrar cómo un pecador va a ser justificado, ¿no? Y vas a ver todos esos argumentos. Pero, ¿cuál es la intención de él? Clarificar, hacer entender a las personas, traer claridad. El mensaje de las Escrituras es claro y hay una esperanza. Todo lo que los autores originales escribieron, los destinatarios, los que recibieron, los receptores de esas cartas, lo entendieron. Y si ellos lo entendieron, la esperanza es que nosotros también lo podemos entender. Claro, va a requerir que nos atengamos a las reglas de la hermenéutica para poder entenderlo, que ahora vamos a ver algunas. Pero si ellos lo pudieron entender es porque fue claro y nosotros también lo podemos entender. Y hay algo que necesitamos remarcar una y otra vez. Hay un significado único en las Escrituras. Hay unidad general, hay claridad general, pero hay un significado único en las Escrituras. Esto es un solo sentido, una sola intención. Hay una forma incorrecta de ir a la Biblia, ya la vimos, y hay una forma correcta de ir a la Biblia. No hay opción B, no hay opción C, no hay una tercera opción. O acertás o sos impreciso. ¿Por qué? Porque las Escrituras poseen un único significado. ¿Y cuál es el único significado? Bueno, el que los autores originales quisieron comunicar. Ese es el único significado que tienen las Escrituras. No hay otro, no hay más.
No hay algo aparte de la mente del autor. Si encontrás un significado que ni siquiera se le ocurrió a Pablo, entonces hay un desvío, ¿no? A veces, cuando estoy haciendo el proceso hermenéutico, ¿no?, en tono de broma, le digo a Rebe, encontré un punto en el sermón que te digo que si se lo predico a Santiago, hasta Santiago se sorprendería, ¿no? Y se ríe porque si se sorprende el que lo escribió, entonces es mentira, ¿no? Está en error, ¿no? Porque hay una sola intención. Y claro, es que así nos comunicamos. Si yo te digo, ¿me podrías pasar a hacer un café, por favor? ¿Qué entendés vos? ¿Que quiere ir a Colombia a tomar un café? No, que tengo ganas de tomar un café, pasame un café. ¿Cuántos significados tiene eso? Uno solo. Esa es la forma de comunicarnos. De esa forma nos comunicamos normalmente. No hay muchos significados. El único significado válido es el que el autor original quiso comunicar. Ese es el único. Y hay más, ¿no? De ese significado único va a depender la salvación de un alma y va a depender la santificación del creyente. No es de la percepción buena y piadosa que yo tenga del texto. Es del significado del autor original. Es de su intención, de lo que va a depender la santificación de mi alma, la salvación de mi alma. De eso. Llegar a la precisión es lo que me va a traer madurez. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice 2 Pedro capítulo 3, ya lo vimos. ¿Qué pasa con la interpretación torcida? Trae perdición, no trae crecimiento, trae estancamiento, ¿no? Entonces tenemos un único significado. Ahora vamos a ver un poquito más en cuanto a eso. Pero también la Biblia posee una naturaleza contextual. Claro, Dios está exento de todo contexto, Él está por encima de todo, Él es una constante, pero los seres humanos no. Los seres humanos estamos rodeados de un ambiente, de un ámbito, de un círculo en que nos movemos y nos manejamos. Y ese círculo nos influencia, ¿sí o no? Nos influencia en todo sentido. Entonces, los autores que escribieron también fueron influenciados por un marco histórico, por un contexto. Y ahí tenés el contexto histórico de las Escrituras. Claro, las Escrituras, como dice Sproul, creo que dice, no cayeron de un paracaídas a la audiencia, sino que vinieron entretejidas. Esa es la palabra contexto, ¿no? Vinieron entretejidas, ¿no? En ciertas circunstancias. Hay un contexto histórico, hay unas circunstancias que rodeaban al escritor a la hora de escribir, circunstancias que rodeaban a los destinatarios. Había un marco social, un marco político, un marco cultural, un marco geográfico, climático. O sea, hay un montón de factores que van a hacer que el autor escriba de cierta manera o que elija ciertas palabras. Por ejemplo, vos ves un autor como Santiago escribiendo utilizando muchos ejemplos de la agricultura, porque los destinatarios sabían de eso, ¿no? Si tendríamos que remitirnos hoy y te metes en una ciudad industrial y le hablas capaz de la agricultura o ganadería, muchas cosas te quedarías corto, porque cambia el contexto, ¿no? Pero ahí lo tenés. Tenemos un contexto literario también. Y cuando hablamos del contexto literario, no solamente nos referimos a cómo todo este escrito fue rodeado o este autor fue rodeado por estas circunstancias, sino cómo este pasaje está rodeado por el contexto del libro, del mismo libro. ¿Cuál fue el pensamiento anterior? ¿Cuál es el pensamiento que va a seguir? ¿Qué es lo que rodea el contexto literario de este pasaje? Porque tenemos que ver a un pasaje, al pasaje por sí mismo, pero tenemos que mirar cómo está desarrollado sintácticamente en secciones más grandes, analizarlo a nivel macrosintáctico, ¿no? Mirar las estructuras más grandes para ver cómo encaja esta pieza con el resto del libro y al fin con el propósito
del autor. Tenemos un contexto cultural, ya lo mencionamos, ¿no? Al contexto cultural. Y también tenemos un lenguaje humano en las Escrituras. Dios reveló su verdad de forma especial a través del lenguaje humano. Y ahí es donde entra conocer el buen funcionamiento y manejar bien las reglas del lenguaje humano, nos van a dar precisión a la hora de interpretar la Escritura. ¿Alguna pregunta hasta acá de cualquiera de esos puntos? ¿Algo que haya que aclarar mejor? ¿Algo que quieran acotar? ¿Alguna duda, inquietud? Primero creo que tenemos que asimilar esto, ¿no? Para que nos entendamos que no es algo teórico lo que estamos hablando acá. No es que queda acá en algo teórico o que cada tanto hablamos sobre esto y bueno, se da una clase y algunos entienden algo y bueno, los demás se informaron. No es algo teórico. Y creo que algo que continuamente tenemos que estar recordando y enfatizando es que cuando vamos a leer un pasaje de la Biblia, un versículo de la Biblia, un mal síntoma de que no estamos entendiendo nada es que nos sintamos cómodos con el pasaje. O sea, leo un versículo y digo, lo entendí, o se lo voy a compartir a alguien. No, ya el hecho de leer un versículo me tengo que sentir incómodo, porque hay una brecha, ¿no? En el contexto histórico, en entender varios factores, ¿no? que rodean al texto. Entonces, si me siento cómodo, es un mal síntoma, ¿no? De que no estoy entendiendo nada, que estoy haciendo una interpretación incorrecta. Entonces, siempre a la hora de leer un texto, me tengo que sentir incómodo si no lo he estudiado, ¿no? Porque tengo que ser consciente de eso. O sea, cómo fue dada la palabra de Dios y exige de mí, ¿no? Acercarme con la hermenéutica. Entonces, recordar eso. Esto no es algo histórico que queda acá y yo a mi casa y ya está. Esto, o cada domingo escuchamos la predicación y se intenta enseñar positivamente, pero después en mi casa leo la Biblia como quiero, trato los versículos como se me antoja. ¿Por qué no? Tengo que recordar que estoy trazando mal la palabra de Dios. Estoy haciendo algo erróneo. Y eso, aunque es duro, ¿no? Es característico de los falsos maestros. Y no queremos vernos así, ¿no? Como falsos maestros. Está bueno. Sí, afirma en el sentido de que muchas veces podemos sentirnos desalentados al pararnos frente a la tarea exegética que tenemos que hacer y, como decía Paul, en lugar de desalentarnos, a la inversa, ¿no? Nos tiene que animar, porque es algo que nos hemos alejado un montón del momento de la inspiración, años, ¿no? Los escritos más nuevos que tenemos son de 2000 años. O sea, y después vas al Antiguo Testamento y más de 5000 años tenés escritos. O sea, es mucho tiempo. Hay muchas cosas en cuanto a la cultura que necesitamos afirmarnos, ¿no? Berkos decía algo que te anima un montón. Todos los pasajes de la Escritura son posibles de comprenderlo. Lo único que necesitas son dos cosas. Dos cosas nada más. Entender el contexto y entender el idioma. Nada más. Ya está. ¿Qué les parece? Tiene razón, ¿no? Son dos cosas que tenemos que entender. El contexto y el idioma. Después, bueno, hay un gran paréntesis en cada una de esas dos cosas, ¿no? El idioma es original y el contexto es histórico, ¿no? Pero teniendo en mente todo esto, quiero mencionarle que hay diferentes formas de acercarse a la Biblia y hay dos maneras que son las más populares. En realidad hay una manera que es la más popular y es utilizar la Biblia e interpretar la Biblia con un método alegórico de interpretación. ¿Qué es un método alegórico de interpretación? Es mirar las palabras del texto y mirar algo que el texto no dice, sino ver más allá de lo que el texto dice. Ir más allá de la intención original del autor. Eso es lo que reina. O sea, esa es la norma, digamos, de iglesias, incluso muchas iglesias sanas. Tienen como norma eso, interpretar la Biblia en forma alegórica. La excepción a la regla, o lo que no es normal,
es interpretar la Biblia en forma literal, histórica y gramatical. Eso es un porcentaje mínimo en el pueblo de Dios. Incluso dentro de ese porcentaje mínimo hay pocas personas consistentes con ese método. Y quiero afirmarnos en ese método, impopular pero bíblico. Un método impopular pero bíblico. ¿Qué es el método literal, histórico y gramatical? Bueno, ese método es el que le da a cada palabra el mismo significado básico y exacto que se le daría en su uso normal, acostumbrado. El método literal lo que hace es tomar cada palabra y mirar qué es lo que significa normalmente esa palabra, en su uso común, en su uso sencillo, simple. ¿Qué es lo que se quiso comunicar? Y no mirar una superinterpretación sobre esa palabra, sino mirar la interpretación correcta. Es ir y entender la intención original del autor. Eso tiene que ver con el método literal. La Biblia, uno de los abusos que se comete con la Biblia es alegorizar la Biblia. Es mirar, por ejemplo, la historia de la creación como un poema. O los hombres que estuvieron en la historia bíblica como personajes de un cuento, ¿no? Y las historias no son historias verídicas, sino que son cuentos, como en Disney, como en cualquier otro ámbito. Pero eso no es así, ¿no? Eso no es así. Ese método alegórico hace de todo eso que todo sea ficticio, que nada sea real. Si nosotros definimos lo que definimos de inspiración, no tenemos otra opción que aferrarnos al método literal, histórico y gramatical. Justo Johnny se fue, pero en el recreíto hablábamos. ¿Y cómo tenemos evidencia de este método? Porque nosotros decimos que hay que apegarnos a las reglas de la hermenéutica y decimos que tienen que ser sanas. ¿Pero cuáles son? Y yo te menciono las reglas de la hermenéutica, te doy un proceso hermenéutico. ¿Y cómo sé que eso no lo inventé? ¿Cómo vos sabés que eso no lo inventé yo? ¿Cómo lo puedes comprobar? Porque te conocemos que sos una experiencia. Claro, pero ahí estaríamos en la misma. O sea, si solamente confían en mí, lo único que hacen es darme la autoridad a mí. Y dijimos que ninguna persona tiene la autoridad. Todos están sujetos a la crítica, en el buen sentido de la palabra, ¿no? A la observación, a la supervisión de si están interpretando bien o mal. Pero ¿de dónde derivamos este método literal, histórico y gramatical? ¿Por qué le damos este uso? Bueno, es lo que normalmente hacemos, ¿no? Nosotros nos comunicamos de esa manera. Pero aunque nos comunicamos de esa manera, y esa es una forma de llegar a la comunicación y no volvernos locos, eso no es razón suficiente para tomar las escrituras y hacerlo de esa misma manera. Porque esto podría ser, como dicen los del método alegórico, bueno, pero la Biblia es otro género que requiere alegoría. Ellos dicen que hay que interpretar alegóricamente y nosotros decimos que hay que interpretar histórica, gramaticalmente. ¿Y quién tiene razón? Bueno, fíjate quién ama más a Dios. Caemos en la ambigüedad, no solucionamos absolutamente nada. Quizá hoy no tengamos tiempo para contestar a esta pregunta. Qué lástima, ¿no? No vamos a contestar todo, simplemente te voy a mostrar el principio en un versículo o 2 o 3 versículos nada más, pero hay mucha evidencia y es abrumadora que ampara este método literal, histórico y gramatical. Primero dijimos que creemos en el método literal. El método literal responde a la intención que el autor original quiso decir y le da autoridad a las palabras del autor original.
Lo que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, muchas veces dijimos, es utilizar este método. Él utilizó el método literal, histórico y gramatical. La hermenéutica de Cristo se basó en el literalismo, ¿no? Él utilizó este método literal. ¿Qué hizo Cristo? Le dio a las palabras del Antiguo Testamento la autoridad. Se basó en la intención del autor original del Antiguo Testamento. Y si él se basó en la intención original del Antiguo Testamento, eso hace que nosotros también nos basemos en la intención original del autor bíblico. Si él le dio autoridad a esas palabras, a esa intención, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Piensen en algo. Jesucristo es Dios. Y Él es la palabra, ¿no? Él es la exégesis de Dios. Él es quien puede mostrar toda la deidad, la plenitud del Padre. Sin embargo, Él cuando utiliza la Escritura, se centra en la intención original del autor original y no va más allá de esa intención. Constituye una autoridad según la interpretación de Jesús, lo que el autor quiso escribir. ¿Me siguen? El autor que Jesucristo está citando en este caso. Cuando Jesús cita a un autor, lo que es autoridad es la intención original de ese autor. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, querés verlo, ¿no? Vamos a Lucas 24. Simplemente lo vamos a observar rápido porque quiero mostrarle otras cosas más. Y lo podemos ver con los discípulos, por ejemplo, a este mismo patrón. Incluso con Moisés podemos ver cómo él mismo interpreta la ley dada en Éxodo, la interpreta en Deuteronomio y hace lo mismo. Pero Lucas capítulo 24. Fíjate el versículo 25. ¿Recuerdan la escena? La narrativa, los discípulos van camino en Maús, están tristes, algunas noticias de las mujeres que lo vieron a Jesús, ellos tienen un corazón incrédulo, se cruzan con un supuesto forastero que no sabía todo lo que había pasado en Israel y le empiezan a contar y en un momento les va a decir, entonces les dijo, oh insensatos, y esto es Cristo, ¿no? Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjate lo que hace Jesús con este versículo tan sencillo. Él dice, ustedes no creyeron todo lo que los profetas dijeron. ¿Qué dijeron los profetas? Bueno, lo que quisieron comunicar los profetas. Jesús le está dando la autoridad a la intención original de los profetas, ¿no? Y los profetas acá puede referirse al conjunto, ¿no? A todo el Antiguo Testamento. O sea, los autores dijeron esto. Y ustedes están mal. ¿Por qué? Porque no le creyeron a lo que los autores dijeron. Ahí tenés interpretación literal. Ahí estás apuntando a la intención original del autor. Jesús no toma el Antiguo Testamento en forma alegórica o según lo que a él le parece y te da una interpretación diferente que la que los autores originales tuvieron, sino que él se basa en la intención de ellos, en lo que ellos quisieron comunicar. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Te das cuenta? Jesús está haciendo esto. Y estás viendo cómo está funcionando esto, cómo es el patrón. Y es tremendo, ¿no? Si Él lo hace, ¿qué deberíamos hacer nosotros? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? Debemos hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo porque Jesús hizo esto. Hay muchos pasajes más, también tenemos a los apóstoles haciendo lo mismo, pero ellos se basaron en la intención original. Lo que los profetas dijeron
Eso es lo que tenían que creer ustedes. ¿Qué tenemos que creer nosotros? Lo que los autores dijeron. ¿Qué dijeron? Lo que quisieron decir, lo que finalmente dijeron, lo que entendieron los destinatarios originales. Eso es precisión. Ese es el trabajo más difícil que hay en la exégesis a la hora de interpretar. Porque vos no podés hacer decir algo que el autor original no quiso decir. Vos tenés que ajustarte, yo me tengo que ajustar a lo que el autor original quiso decir. Esto se lo vamos a repetir una y otra vez porque lo necesitamos muchísimo. En segundo lugar, fíjate cómo él va a usar el marco histórico. En este mismo pasaje, ¿no? Lo podés ver. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, le va a dar todo el marco histórico de lo que los profetas dijeron. ¿Te das cuenta cómo utiliza el método literal? Primero va a la intención original y ahora le está dando el marco histórico. Los profetas dijeron, Moisés, y empieza a hablar de todo esto. A su vez, Jesucristo mismo utilizó el método histórico. Por ejemplo, él ve a Adán y Eva como personas reales, no como poesía. Él lo ve como personas que existieron. También lo ve así a Caín y Abel, los va a mencionar a ellos. Hay un tema que hoy en día se discute mucho, el diluvio. Jesús ve el diluvio como un evento histórico, como algo que realmente ocurrió. Incluso habla de la ciudad de Tiro, de Sodoma, de la esposa de Lot, de Abraham, de Isaac. Él ve a Moisés como el autor del Pentateuco, algo que la alta crítica cuestiona mucho, ¿no? Y ahí vos ves cómo Jesucristo utiliza el método literal, se basa en lo que los profetas dijeron, y el método histórico. A lo largo de los evangelios podés ver este patrón en Jesús. Menciona a los personajes de la historia y no los menciona como fábulas, sino como personas reales, ¿no? Y eventos, como eventos que ocurrieron, y deberíamos hacer lo mismo. Pero vayamos a otra parte. Ahí en el devocional, en el paso 2, tenemos lo que es el análisis gramatical, ¿no? ¿Y para qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y si yo ya estoy contento, yo leo la Biblia, más o menos veo lo que dice, listo, escucho una predicación y ya está. Pero quiero decirte que Jesús en su proceso hermenéutico también analizaba gramaticalmente las palabras. Él tenía este método de interpretación gramatical. La Biblia fue entregada en un lenguaje humano, ¿no? Ahora, ¿el lenguaje humano tiene reglas? Claro, si el lenguaje humano no tendría reglas, no existiría la comunicación. Podemos comunicarnos, podemos dar un mensaje y podemos recibir un mensaje porque hay reglas que van a gobernar ese mensaje, esa forma de comunicación. Necesitamos conocer las reglas para ver lo que los autores quisieron comunicar. Todas las reglas. Decíamos recién, si solamente los conceptos están inspirados pero no las palabras, entonces no tenemos ningún concepto, porque los conceptos se forman con las palabras. No es mística esto, no, se puede explicar con palabras, se puede definir, se puede articular, se lo puede delimitar a lo que se quiere decir, se lo puede hacer concreto, materializar, y todo eso funciona a través de las palabras. Pero si eliminamos las reglas gramaticales, entonces a mí me va a parecer una cosa, a vos te va a parecer otra cosa, a todos nos va a parecer algo diferente de lo que el pasaje está diciendo. Pero necesitamos reconocer las ideas que gobiernan un pasaje. Necesitamos reconocer cómo se forman las estructuras de las palabras, cómo se relacionan, cómo trabajan todas estas palabras para argumentar el punto central de lo que el autor original está queriendo comunicar. Porque él se sujetó a eso. Y el Espíritu Santo estuvo ahí en la inspiración también.
Él controló que todo eso sea preciso, sea infalible, sea perfecto. Ahí en Mateo capítulo 22 pasaron muchas cosas, ¿no? En ese contexto querían tentar a Jesús, querían hacerlo caer de un montón de maneras y le vinieron con un montón de cuestiones. El miércoles veíamos que los fariseos tenían un montón de mandamientos, cuál era más importante, cuál era menos importante. Jesús le va a decir, no, este es el mandamiento, no hay rangos, esto es lo que tienen que hacer. Y muy, muy lindo cómo se lo dice. Pero una de las cosas que le traen también es en cuanto a la resurrección. Estaba el grupo de los saduceos que creía que no había resurrección, ¿no? Que te quedabas ahí muerto, ¿no? Pero fíjate lo que va a decir en el versículo 32 y va a citar un pasaje del Antiguo Testamento y la intención de ese pasaje también. 22:32 dice, bueno, el versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Fíjate, acá tenés la dualidad de autor, porque en realidad Dios no lo dijo directamente, ¿no? Lo dijo a través de un canal humano. Y fíjate lo que dice el versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los saduceos decían que, bueno, Abraham ya está muerto y ya está, no hay resurrección de muertos. Pero Jesús le está diciendo, Abraham está vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino que Él es Dios de vivos. Claro, Él está en otra esfera en este momento. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es el tiempo del verbo. ¿Recuerdan que los verbos tienen accidentes? Los verbos griegos tienen 5 accidentes. Y acá lo que está enfatizando Jesús es el tiempo del verbo. Yo soy, dice, Dios de vivos. Si yo soy Dios de vivos y esto está en el presente, quiere decir que en el presente Abraham está vivo. Está vivo ahora, porque yo soy Dios de vivos y yo soy Dios de Abraham. ¿Te das cuenta cómo él utiliza la gramática para dar veracidad al pasaje que está citando del Antiguo Testamento? Se sujeta a las reglas de la gramática. Podemos ver cómo utiliza también el número plural, singular. ¿Por qué? Porque es como funciona el lenguaje. O sea, ahí tenés. Ese es el aliciente, esa es la motivación, ¿no? ¿Cuesta la gramática? Sí, cuesta, ¿no? Pero Jesús la utilizó, o dio por hecho y interpretó como era Dios lo que quiso. No, se basó en la gramática, en una regla de la gramática, en este caso, en el tiempo presente. ¿Se entendió el ejemplo del tiempo presente? Yo soy Dios de vivos y no de muertos. Y con eso está mostrando que la doctrina de los saduceos era totalmente errada, totalmente mentirosa. ¿Y cómo se lo demostró? Por un tiempo de un verbo. Tremendo. Cómo un tiempo verbal puede definir toda una doctrina, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, conocer el tiempo de los verbos, conocer el número de los verbos, la persona, las concordancias gramaticales, conocer la sintaxis, te va a dar precisión en cómo definir una doctrina, y esa doctrina te va a llevar a una práctica correcta, ¿no? Eso va a afectar nuestra vida. Pero a su vez ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17, y esto es como que podemos ver muchos ejemplos, pero este es el mayor, ¿no? Y esto hace referencia a la morfología. Mira, te mencioné un pasaje que hace referencia podríamos decir, al accidente verbal. Pero la morfología tiene que ver con la forma en que se escriben las palabras, con la forma que se le da a las palabras para que tengan ese significado, para que representen un tiempo, ¿no? Bueno, no tenemos el proyector, pero... a ver...
Sí, pero lo que quiero mostrar un solo ejemplo de lo que es un... Se apagó. Ah. Lo voy a desenchufar un cachito. Dame un minuto que te voy a mostrar en el texto original la incidencia que puede tener un detalle. Se ve chico, ¿no? Bueno. ¿Ven ahí la letra o no? Sí. ¿La agrandamos un poquito más? Por la duda. ¿Ahí la ven bien? Bueno, yo por ejemplo... Esa palabra que tienen ahí, vamos a ponerla así. Esa palabra es una preposición griega, es en o con. Esa misma palabra, si yo le pongo esto, perdón. Se ve casi igual, ¿no? No cambia en nada, parece. Pero esto que tiene acá arriba, así lo ponen nomás, creo que ya no. Pero se ve bien igual, ¿no? Vieron que acá no tiene nada. Esto es una preposición. Esto es más... si a esto le sumas un objeto de preposición, vos lo que tenés ahí sería una frase preposicional. Listo. Eso ya lo saben. Pero esta palabra no se lee en, sino que se lee gen. Y esto es un adjetivo que significa único o uno. Lo que hace la diferencia es esto. Te puedo mostrar un montón de símbolos, de puntuaciones que son más diminutas que esta y tienen mucho más incidencia. Por ejemplo, a un verbo, poniéndole un puntito, a veces te indica en qué modo está. Si está en imperativo, si está en subjuntivo, si está en indicativo. Todo esto, en este símbolo, en cada una de las letras, estuvo el Espíritu Santo, inspirando su palabra. Él asegura que esto esté bien y que sea infalible, ¿no? Y fíjate lo que va a decir Cristo en Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Esto es todo el Antiguo Testamento completo. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahí la palabra jota es una palabra diminuta, es lo que nosotros conocemos como un apóstrofe, la letra hebrea yod. Es algo diminuto, que podría tener menos significancia que lo que te mostré recién, que ese espíritu que te mostré recién. Y una tilde
te habla acerca de una distinción entre dos letras, que es una distinción que vos la mirás y la ves igual, la ves exactamente igual, pero cambia el sentido con una tilde. Equivalente al español sería la O mayúscula y la Q. ¿Cuál es la diferencia entre la O mayúscula y la Q? La rayita. Esa sería la equivalencia en el idioma hebreo. En el idioma hebreo, porque Jesús está utilizando el idioma hebreo, hace alusión a eso, ¿no? No te lo muestro porque no entiendo nada de hebreo. Pero a lo que voy es a ese punto. ¿Era importante para Cristo la gramática? Sí. Muy importante, ¿no? Ya ni siquiera habla del tiempo verbal, sino de una jota, de una tilde. Y toda la incidencia que eso puede tener. Por eso necesitamos entender eso. Para Cristo todas las particularidades del texto eran importantes, cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿qué hace este método? Literal, histórico y gramatical. ¿Te acordás todas las implicaciones de la doble autoridad que te mencioné al principio? Las va a combinar a todas, las va a incluir a todas. En la interpretación literal, ahí vos tenés la intención original, tenés la claridad general de las Escrituras, tenés la unidad general de las Escrituras, ahí lo tenés en la parte literal. En la parte histórica tenés toda la naturaleza contextual de las Escrituras, contexto histórico, contexto cultural, contexto literario. En la parte gramatical tenés el lenguaje humano en las Escrituras, y con todas las reglas gramaticales que hay. ¿Por qué estudiamos la Biblia así? ¿Por qué incluimos las cláusulas independientes, las cláusulas subordinadas, diagrama de bloque? ¿Por qué incluimos todo eso? ¿Por qué estudiamos las palabras? ¿Por qué reparamos tanto en eso? No lo hacemos porque nos guste o porque esté de moda, porque se nos ocurrió ahora hacerlo. Lo hacemos porque Jesús lo hacía. Para Él esas particularidades constituían la autoridad de la palabra de Dios. Definían lo que podía ser la doctrina de la resurrección futura. Entonces nosotros prestamos atención a esos detalles, porque de eso depende nuestra vida, ¿no? Cuando Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, está implícito esto. No está implícito solamente el qué de la Escritura, sino todo, absolutamente todo. ¿Cómo fue dada la Escritura, no? Algo en cuanto a este método que tenemos que saber. Este método de ir a la Escritura requiere diligencia y esfuerzo. No es automático. No apretás un botón y ya sucede. Requiere diligencia y esfuerzo. Este método de ir a las Escrituras nos sujeta a una evaluación constante. Y es la forma de evaluar que tenemos, ¿no? Todos estamos sujetos a esto. Todos podemos ver lo que se expresa desde el púlpito mismo, ¿no? Y decir, ahí no está la gramática, la consistencia en la gramática. Y podemos corroborar eso. Todos somos responsables por interpretar. Todos. Este método de ir a las Escrituras así, pone a las Escrituras, y es el único que pone a las Escrituras como fuente de autoridad. Fíjate, acá no hay lugar para el humano, ¿no? No hay lugar para que a mí me parece. Es el verbo que controla la oración, no es mi pensamiento ni mi opinión lo que va a controlar el versículo. El texto gobierna, el texto es el rey, es el que manda, y me tengo que sujetar a eso. Este método de ir a las Escrituras va a sacar al hombre de la escena, del centro, y lo va a poner donde lo tiene que poner, a los pies de Jesucristo. Lo va a humillar y va a poner a la palabra en el centro. Este método de ir a las Escrituras de esta manera es lo que ha llevado a tantos hombres a dar su vida y entregar su vida en forma diligente al estudio y a todo lo que eso implica, ¿no? Decíamos cuando hablábamos de la predicación expositiva, no solemos ver un valor en un pastor que está sentado horas y horas por semana lidiando con los textos. Eso a veces en nuestra mente no lo solemos ver como algo digno de
de imitar. No, muchas veces estamos lejos de verlo así, ¿no? Pero este método de ir a las Escrituras tiene que llevarnos a mirar eso y honrar eso, ¿no? Y podríamos hablar tanto, ¿no? Este es el método que nos dan como legado los apóstoles, ¿no? La doctrina apostólica se basó en este método, literal, histórico y gramatical. Esta es la forma de que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Miren, hermanos, no somos columna y baluarte de la verdad porque decimos que lo somos. No lo somos por eso. De la única forma que somos columna y baluarte de la verdad es porque somos consistentes con la hermenéutica. Obviamente, eso tiene que bajar a nuestra vida, ¿no? Este es el método literal, histórico y gramatical que tenemos que extender a las futuras generaciones, a los niños. Esto es lo que ellos tienen que recibir. Esto es lo que ellos tienen que absorber. Porque es lo único que va a sostener a la Iglesia, ¿no? Entonces, por eso estudiamos la Biblia de esta manera. Por eso nos acercamos de esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para decir, para acotar, para redondear? Bueno, yo que he luchado mucho al principio, me estudié de esta manera, pero realmente me ha confrontado mucho con su palabra. Y me apasiona, me cuesta, y no me desanimo, pero a veces no me quisiera levantar del estudio, pero bueno, pero sigo. Y con eso los quiero animar a que sigan avanzando, ¿no? Que es muy rico encontrar una palabra. Me gusta lo que significa en un contexto, en un versículo, y lo que significa en otro. Cómo está tomada, ¿no? Esto de Santiago, la verdad que me deja maravillada. Bueno, me humilla delante de Dios y me hace, me anima a estudiar más la palabra, y que muchas veces pensé que sabía mucho, pero no. Ahora me doy cuenta que sé muy poco. Así que estoy muy animada a seguir estudiando. Pero no quiere decir que me sea fácil. Sí, me gusta leer, tengo buena memoria, todo, pero me cuesta. Tengo que romper esas cosas que hay en mi cerebro, esas ideas, esos pensamientos, ¿no? Esa rapidez para leer y interpretar lo que yo quiero, ¿no? Muy valioso, Patri, gracias. Por ejemplo, si yo le quiero leer a mamá que no sabe nada de la escritura y le quiero leer Juan, yo tendría que hacer este trabajo literal, histórico y gramatical, aprendérmelo para mí y decirlo para ella, o no es necesario. ¿Vos querés leerle la escritura? Y, por ejemplo, ¿te acordás lo que pasó con el eunuco que leía la escritura? Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le pregunta al eunuco, ¿y cómo voy a entender si no me lo explican? Pero Felipe tenía este método. Entonces él se lo pudo ser capaz de explicárselo. Tenés el otro ejemplo en Nehemías capítulo 8. Todo el pueblo de Israel, y ellos tenían ventajas sobre nosotros, podrían entender mucho más de lo que nosotros entendemos. Sin embargo, no solo les alcanzó con leerle la escritura, sino que se las tuvieron que explicar, le tuvieron que poner el sentido, cavar y sacar, ¿no? Entonces, no tenemos forma de evadir esto, o sea, tenemos que sujetarnos a esto, pedirle la gracia a Dios y sujetarnos a esto. Timoteo no pudo aprender las escrituras fuera de este método. Cuando su mamá y su abuela le enseñaban, dice, ha sabido las Sagradas Escrituras. No solamente se refiere a que él conocía las historias bíblicas, sino el significado de esas historias. Porque eso es lo que guía a una persona a la salvación. Entonces sí, Nadia, tendrías que apegarte a este método para poder compartirle a tu mamá lo que la palabra de Dios dice. Sería eso. Y lo mismo con mi hijo. Sí. Cuando quiero leer Proverbios, primero
Vos se lo podés leer y tiene un valor. El valor de la lectura es la observación. Y eso es unánime. Hay que leer la Biblia porque nos da observación, nos da perspectiva. Pero ese es un paso. El paso es observar. Y en la medida que pueda entender él, le explicás lo que vas entendiendo. Y le explicás a la luz de lo que vos hoy entendés cómo hacer la tarea. Porque al fin y al cabo, vos no vas a ser juzgada por interpretar a la luz de las herramientas que yo tengo. Vos vas a ser juzgada a la luz de las herramientas que el Señor te permitió crecer a vos y que te permitió avanzar. Tu fidelidad va a estar centrada en eso. Ahora, si vos sabes que hay un montón de otras herramientas y no la querés tomar por pereza, ahí sí vas a ser juzgada, ¿me entendés? Pero hasta donde vos llegaste, vos tenés que avanzar. Hasta donde vos entendés, por ejemplo, si vos sabés hacer un diagrama de bloque, tenés que llegar hasta ahí. Y vos decís, pero yo no sé decir la idea central del texto. Bueno, quédate tranquila, Dios no te va a juzgar por eso. Dios te va a juzgar si vos no haces un diagrama de bloque, porque eso sí lo sabés hacer. Si vos sabés seleccionar las categorías gramaticales, bueno, el Señor te dio la gracia hasta ahí, te tenés que seguir estirando, pero no veas que, no, Dios me va a condenar porque yo no sé separar las cláusulas. Hoy, quizás si no lo sabes, Dios no te va a juzgar por eso, pero te va a juzgar a la luz de lo que sí ya sabes. Pero nuestra responsabilidad es, mientras estemos en esta vida, estirarnos todo lo que más podamos hacia eso y no ponerle límite. Nunca decir, bueno, listo, yo hasta acá llegué por mi edad, por esto, por lo otro. No, tenemos que estirarnos y morir. Cuando muramos, eso es lo que el Señor determinó que crezcamos. Pero no que crecimos hasta ahí porque fuimos perezosos o porque nos encuadramos en que no íbamos a avanzar más. Se requiere eso, que toda la iglesia lo vivamos así, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Algún comentario? Tiene una vigencia presente y es tan real obviamente para la vida de uno en el momento en el que lo está viviendo como para ellos. Que ellos inclusive están en otra generación, ¿no? Y tienen otras cosas que van a enfrentar, ¿no? Pero las implicaciones y el principio siguen siendo el mismo y como que ya desde niños que vos les vas a hablar, por ejemplo, de la familia, del matrimonio, cómo Dios lo estableció para ellos, y ya que ellos piensen eso, ¿viste? Ante esta cultura que los invade con mentiras, la verdad, por ejemplo, a mí me llena de mucha emoción, ¿viste? Me llena de mucha emoción, aún para entenderlo para mi vida, ¿no? Porque, qué sé yo, vos das una autora bíblica hablando con alguien, hablábamos y bueno, hablaba acerca del desenfoque de la mujer, ¿no? En su vida matrimonial con respecto a los hijos, ¿no? Pero si vos entendieras el principio de Génesis, no te desenfocarías tan fácil, ¿no? Porque los metes en tu mente y por ende lo vas a llevar a la práctica. Entonces, cada vez, o sea, por ejemplo, yo me va como eso, y me anima y cada vez me atemoriza más estar más distanciada de eso, volver así para atrás, como que a mí me genera temor. Quiero como adelantar a eso, no retroceder, porque siento que eso va a ser relevante para mi generación y bueno, para las generaciones que vienen. Me gustaría ver una iglesia que lleve el nombre del Señor siempre para adelante, con la verdad. Exacto. Sí, es muy valioso eso, como el Señor va robusteciendo las convicciones.
nos vamos nutriendo de la verdad y cómo llegar a esa verdad, ¿no? Eso es algo que alienta mucho, y sobre todo ahí en el contexto como lo ven los maestros, ustedes, de los niños. Bueno, ¿alguno más quiere comentario? Bueno, vamos a orar. Poli, ¿querés cerrar orando? Tiempo. Padre, te agradecemos, Señor, esta tarde por estar juntos. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, solo gracias, Señor, tener este espacio para poder reunirnos. Gracias por darnos, Señor, la posibilidad de poder ser incluidos, Señor. Gracias porque también al poder, Señor, ver estas verdades, somos expuestos, Señor, a la luz verdadera, algo sólido, Señor, algo que no es relativo, algo que aún, Señor, afecta, Señor, nuestra mente, nuestro razonamiento, y gracias porque es tu verdad, Señor, que te fue entregada, Señor. Agradecerte, Señor, porque nos afirma, nos trae, Señor, aún convicción mayor, Señor, para poder continuar, Señor, en lo que es el desarrollo, Señor, el crecimiento de nuestras vidas, de cómo interpretar tu palabra, aún, Señor, de poder conocer, Señor, lo que practicamos, porque cada semana, Señor, exponemos, Señor, no es un invento humano, no es una opción entre muchas, sino que es lo que tu palabra, Señor, nos demanda, Señor, y es por lo que vamos a ser juzgados. Por eso, Señor, que nos ayude también a llevar, Señor, esto que hemos estado escuchando, Señor, en el seno de nuestro hogar, para poder checar, para poder compartir, y aún, Señor, poder llegar, Señor, a conclusión que nos lleve, Señor, a despojarnos de aquello que es mentira, de aquello que es torcido, de aquello, Señor, que nos desvía, Señor, no solamente en lo personal, sino también a la familia, la desvía, y ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nosotros, que recordemos que tu palabra, Señor, tiene la autoridad para nuestra fe, para nuestras prácticas, y necesitamos, Señor, seguir viviéndolos. Gracias, Señor, por cada uno que pudo venir. Gracias también por la vida de Gabriel, Señor, por la disposición a prepararse, por compartir. Y oramos, Señor, que como iglesia, Señor, vamos a seguir animándonos, compartiendo. Aún, Señor, también proveernos, Señor, de recursos, libros, Señor, algunos libros para poder, Señor, seguir afirmándonos, para poder, Señor, seguir aprendiendo. Que también, Señor, cada uno pueda seguir inspirándose, Señor, en la medida que su madurez, o que aún, Señor, sus oportunidades, Señor, da, pero que todo sea, Señor, para que tu iglesia, Señor, sea edificada, Señor. Y gracias, Señor, por todo este momento. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.